Colosenses capítulo 1, cuarta parte. Igual, Yeshua por sobre todas las cosas. Este estudio lo titulamos de esta forma, precisamente por el tema de la deidad del Hijo de Dios. Así es de que, pues muy importante. Les decía, les venía diciendo que es el cuarto estudio de este capítulo, la cuarta parte de este estudio. Vamos poco a poco desmenuzando este capítulo tan importante que habla el apóstol Pablo de la deidad de Jesucristo, de Yeshua, el Hijo de Dios. Así es de que recordarán que en el estudio anterior, en la parte 3, la tercera parte, analizamos precisamente el tema de la deidad que fue confirmada por él mismo, por el Hijo de Dios. eh, en diversas ocasiones lo hizo. Y una de las citas más características, seguramente ustedes lo recuerdan, de esta afirmación representó en su momento el contraste y hoy en día sigue siendo un contraste igual de lo que es tener un entendimiento espiritual de la revelación del Hijo de Dios y por otro lado permanecer cegado, permanecer con este velo respecto a la revelación gloriosa del Hijo de Dios y por otro lado permanecer así con este, este impedimento para poder entender la deidad de Jesucristo y en consecuencia creer. Es, es algo terrible, es algo impresionante porque una cosa es consecuencia de la otra. ¿Y qué fue lo que sucedió en aquella ocasión? Ahorita vamos a leer, a recordar aquella cita en donde los judíos le reclamaron a Yeshua y le acusaron de blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Bueno, la blasfemia es aquello que se identifica con la ofensa, una ofensa a Dios, específicamente ofender al Espíritu de Dios. Es decir, por qué debemos ser muy específicos? Porque ofender al Espíritu de Dios es ofender lo que el Espíritu de Dios hace a través de las personas. En este caso vamos a darnos cuenta que lo que estaban haciendo los judíos era burlarse o ser incrédulos, incluso hablar mal de lo que la obra del Espíritu, de lo que el Espíritu de Dios estaba obrando en el Hijo de Dios, en Yeshua. Por esa razón, ellos en un momento dado eh, hablaban de blasfemia, pero al revés, como si Yeshua fuera quien estuviese ofendiendo el Espíritu de Dios. Entonces, eh, lo que hacen ellos es acusar a Yeshua de blasfemia. ¿Y por qué razón? ¿Cuál fue el motivo de que consideraron como una ofensa al Espíritu de Dios estos judíos? Bueno, porque Yeshua se, se declaró como Dios. Literalmente, él al afirmar que tiene la autoridad sobre los ángeles, así como tiene la autoridad sobre los hombres y todas las cosas creadas, autoridad para resucitar, también dijo ser el Señor del día de reposo. Y tú guardas el día de reposo, ¿para quién? Para el Señor, para Dios. Así es de que cuando Él dice que Él es el Señor del día de reposo, pues se hace Dios a sí mismo. Y así es de que imagínate qué es lo que sucedió en aquel entonces. Así es de que por supuesto que Yeshua sí declaró abiertamente ser Dios. En ocasiones se ha dicho que Dios no dijo, que Yeshua no dijo que ser Dios. Pero eso es no leer con claridad las escrituras, los pasajes bíblicos. Porque Yeshua sí se declaró ser Dios. Lo dijo abiertamente. Tan lo dijo abiertamente que los judíos entendieron. Solo que ellos no recibieron la revelación, no entendieron de qué estaba hablando Yeshua.
y simplemente consideraron que las afirmaciones de Yeshua constituían una blasfemia, una ofensa para Dios. Acompáñame en tu Biblia, Juan capítulo 10, por favor. Ahí a partir del verso 22, vamos a leer a partir del verso 22. Y dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Cuál es esta fiesta de la dedicación? Esta fiesta de la dedicación que se celebraba en Jerusalén y que se sigue celebrando hoy en día allá en Jerusalén, es una fiesta nacional, no es una fiesta bíblica. Estamos hablando de Hanukkah, lo que se conoce como Hanukkah, que también se le dice la fiesta de la dedicación. ¿Por qué se le dice así? Bueno, precisamente porque es en honor a aquella victoria que tuvieron los macabeos para recuperar el templo de Jerusalén y su independencia. Fue una victoria, es un aspecto nacional del pueblo de Israel. Así es de que el pueblo judío específicamente en aquel entonces, desde aquel entonces. Así es de que se celebraba la fiesta en Jerusalén, no dice en el templo como las fiestas bíblicas, y es porque estoy haciendo este paréntesis, porque bueno, precisamente existe la confusión muy arraigada de muchas personas que continúan celebrando como se les enseñó a aquellos que judaizan eh, la fiesta de Hanukkah y de repente ya lo quieren mezclar con aspectos relacionados con el Hijo de Dios, con Yeshua, que no tiene nada que ver. Y obviamente Yeshua, dice el texto que Yeshua estaba en el templo, pero no era por la fiesta, todo el tiempo estaba en el templo, Yeshua todo el tiempo estaba enseñando. Así es de que, pues bueno. Y dice, era invierno, verso 23, y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, fíjense bien lo que le dice, lo que le dijeron. Si tú eres el Mesías. Cristo es la palabra, la transliteración de Mesías, de Mashiach en el hebreo, que se traduce como Mesías. El Cristo es una palabra griega, ¿sí? Lo que le están diciendo, si tú eres el Mesías, ¿qué es un Mesías? Es un Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios. Lo que está anunciado, aquel que estuvo anunciado desde el Antiguo Testamento. Entonces, lo que le están diciendo, si tú eres el Redentor, el Mesías, el Salvador, dínoslo abiertamente. Se lo estaban pidiendo, pero era una trampa. ¿Por qué? Porque a propósito lo querían acusar. Verso 25, Yeshua les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, no sois de mis ovejas. Está hablando del rebaño de Dios. Y dice mis ovejas. Una vez más, todo el tiempo está diciendo yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Y mucha gente se confunde y quizás pudieras tú confundirte si no estás muy adentrado en el tema, pero lo que tienes que tener claro para leer estos textos y poder tener un discernimiento un poco más claro es que debes entender que desde el principio, sí, está el Padre y el Hijo. Yeshua siempre estuvo con el Padre. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero para que desde aquí comiences a entender esta disertación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú pudieras de repente pensar o confundirte, bueno, y entonces el Padre, ¿qué pasó con el Padre? Si Él dice que Él es Dios. Sí, pero Él es Dios el Hijo. Lo que en los antiguos, bueno, en la antigüedad los hebreos conocieron como el Yud Hei Bab Hei Akatán, el Dios menor.
o el Dios Hijo. ¿Ok? Dice el verso, una vez más, retomamos desde el verso 25, Yeshua respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién da vida eterna sino el Padre, sino Dios, el Creador, sí, de los cielos y la tierra? Pero él dice, yo les doy vida eterna. Está hablando en primera persona. Dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, y aquí se refiere al Padre, ya te diste cuenta de esta dualidad de la deidad. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ejad. La palabra ejad, que se traduce como la palabra griega, perdón, hebrea, ejad, que se traduce como unidad, no como único, sino como una unidad. Uno en el sentido de unidad. Somos una unidad, mi padre y yo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yeshua le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Ya se dieron cuenta, ellos no entendieron de qué estaba hablando Yeshua. Ellos no creían que él era el Hijo de Dios. Es decir, primero le dicen, decláranoslo abiertamente, pero lo que querían era matarlo. Pero lo único que buscaban era tener una justificación. Y la justificación en ese momento era está blasfemando y de acuerdo a la ley tenía que morir, de acuerdo a la ley de Moisés. Dice, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos no entendieron, al no creer y cerrarse en su corazón y en su mente a, eh, a la identidad del Hijo de Dios. Pues lo que sucedió en el espíritu de este grupo de judíos, que no fueron todos judíos, hay que aclararlo, pues simple y sencillamente lo querían matar. Lo querían matar desde ese momento porque no creyeron, no entendieron que a final de cuentas él era el cumplimiento de todas las profecías que habían sido anunciadas por los profetas. Por supuesto que los judíos entendieron perfectamente que las palabras mismas de Yeshua fueron una declaración contundente de que él estaba afirmando que es Dios. Y no digo que era o que fue, sino que es Dios, porque cuando afirmamos y tú afirmas que Jesucristo, que Yeshua, que Cristo, que el Hijo de Dios es Dios, entonces estás hablando de la eternidad del Hijo de Dios. Y enseguida Pablo describe a Yeshua y la posición de autoridad divina que tiene sobre todo el mundo, sobre todo lo creado. Dice el verso 16. Sí. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Colosenses 1:16. Les decía que íbamos a tomar contexto, vamos a leer una vez más desde el verso 3 para que tomemos contexto. Dice siempre, dice Pablo, está saludando a los colosenses a través de esta carta, dice siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en el Mesías Yeshua y del amor que tenéis en todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos.
de la cual ya habéis oído por las palabras verdaderas del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro del Mesías para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice el verso 15, y que fue precisamente lo que estudiamos analizamos en el estudio anterior, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Ok? De hecho, en el estudio anterior estudiamos este versículo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, precisamente de lo que estamos hablando. Dice el verso, una vez más, dice, fíjense cómo dice al final, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí Pablo está hablando de la deidad de Jesucristo respecto a todo el mundo, de la misma manera en que el apóstol Juan, por ejemplo, entendió que para que todo fuese creado tuvo que haber sido hecho por Yeshua mismo. Dice Juan 1, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yeshua creó todas las cosas, las creó para sí mismo y las creó para su gloria. Y el autor de la carta a los Hebreos confirma esto al decir ahí en el verso 2 de Hebreos capítulo 1, a la mitad del verso 2 dice, porque en sí mismo hizo el universo. O sea, Pablo está hablando y el autor de la carta a los Hebreos, así como Juan, ellos entendieron perfectamente la deidad de Yeshua y la exponen de forma tan insistente para que nosotros entendamos que creer en Jesucristo, creer en Yeshua implica tener conciencia de la deidad de Jesucristo. Si tú no eres consciente de la autoridad divina que tiene el Hijo de Dios, no puedes creer en su totalidad. Lo que tú consideras quizás creer en Él pudiera simplemente ser un aspecto subjetivo y eso te daña porque no tienes conciencia de la realidad de las cosas. Y hablo de la realidad de las cosas físicas. ¿Por qué? Porque independientemente de que tú tengas una fe y que entiendas el aspecto espiritual, debes tener conciencia de que todo este poder divino se manifiesta en todo lo creado por el Señor. En todo, absolutamente todo lo creado. La información con que cuenta el hombre acerca del universo, las estrellas, las galaxias,
lo complejo de todo ello, lo complejo de todo ello, que al hablar de las galaxias, del universo, nos da una idea del poder del creador de todo esto. Sin embargo, aunque parezca increíble, hay personas que les es difícil creer en los milagros sorprendentes que hizo Yeshua, y que los hizo precisamente para dejar testimonio de que Él es Dios. Y es justo por este testimonio que quienes lo vieron en carne propia, como fueron los apóstoles, pudieron escribir de Yeshua todas estas cosas que confirman la condición de la deidad de Yeshua. Así de que, y no solo eso, sino que estaban plenamente seguros y con mucha paz que finalmente entregaron su vida por esta gran verdad. Cuando Pablo refiere que en Yeshua fueron creadas todas las cosas, hablando de las que son visibles como las que son invisibles, porque aquí ya está hablando de principados, de potestades, etcétera. Entonces, ya no está hablando solamente, Pablo, de las cosas creadas y que tú puedes ver, sino de un mundo espiritual. Sí, claramente está hablando de un reino espiritual, lo que nos lleva a considerar que los ángeles, ¿sí? Tienen que ver con el aspecto espiritual, por supuesto. Y Pablo clasifica a los ángeles, si tú te das cuenta, por rangos. ¿Sí? Cuando habla de dominios, cuando habla de principados, de potestades, ¿sí? Todas estas autoridades y rangos de los ángeles fueron creadas en Yeshua. Dice Hebreos capítulo 1 una vez más, a partir del verso 6. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿De qué momento está hablando el autor de la carta a los hebreos? Desde el momento en que Yeshua, siendo Dios, ¿sí? No se aferró a su deidad, sino que se humilla y se hace hombre, el momento de que nace, pero con toda la honra, con toda la gloria. Desde ese momento dice, y otra vez introduce al primogénito en el mundo diciendo, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Le está diciendo el Padre al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Este pasaje de la carta a los hebreos nos remite a diversos pasajes que nos aclaran que Yeshua es superior a los ángeles. Efesios capítulo 1, a partir del verso 20, acompáñame en tu Biblia, dice, la cual operó en el Mesías, en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre, cuando dice sobre todo nombre, está diciendo sobre toda autoridad que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió a todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así es de que el apóstol Pablo establece una base, un cimiento que resulta indispensable.
para nuestra fe y que expone quién en realidad es Yeshua, como lo describe en el versículo siguiente, el versículo 17 de Colosenses 1. Regresamos a Colosenses y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Te das cuenta cómo todo lo centra en Yeshua? Todo lo que existe, tanto lo visible como, lo invisible. Pablo aquí nos habla de la preexistencia de Yeshua. Y recordemos que esto se lo dijo a los judíos que no entendieron sus palabras. Ellos, al no tener la revelación del Hijo de Dios, fue difícil entender de lo que hablaba Yeshua, cuando él dijo que él era antes que Abraham, ¿recuerdan? Y en respuesta a los judíos, pues, que hablaron en términos de cronología humana solamente, pues ellos simplemente hablaban de algo totalmente diferente. Dice Juan capítulo 8, ahí a partir del verso 54. Dice, respondió Yeshua, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Verso 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Y se gozó. Primero, fíjate bien cómo dice este versículo 56. Dice que Abraham, nos dice que Abraham se iba a gozar. Dice, se gozó de que habría de ver mi día. Está hablando de un futuro, en un momento dado, pero después dice, llegó el momento y lo vio y se gozó. Entonces, fíjate bien de qué está hablando, pero recordemos que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, a su hijo, ¿sí? El hijo de la promesa. Y en el momento justo en que Abraham levantó su mano con el cuchillo para darle muerte a Isaac, en ese momento fue detenido por el ángel del Señor. El ángel le dijo que no dañara a su hijo, porque ya había probado su fidelidad, la fidelidad de Abraham. Vamos a recordar esto en Génesis capítulo 22, ahí a partir del verso 10. Y lee conmigo para que te des cuenta de cómo se da este momento del que habló Yeshua. ¿Sí? Porque primeramente dijo que se habría de gozar, que se gozó de que habría de ver su día, porque Abraham se gozó en el momento en que Dios le dio la promesa de tener un heredero. Recordemos cuánto tiempo tardó Abraham para tener un hijo. ¿Sí? Él finalmente, Abraham llegó al punto de creer que ya no sería posible, porque físicamente él y Sara, pues ya no eran aptos para tener un hijo. Pero ahí está lo maravilloso y lo milagroso del Señor, que Él sostiene su promesa. Y muy a propósito pasó todo este tiempo. Pero entonces cuando recibe la promesa, Abraham, por eso dice Yeshua, que se gozó Abraham de que habría de ver mi día, dice. ¿Por qué? Porque está hablando de la promesa. Dice Génesis 22:10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único,
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí está el gozo. Aquí está el día en que vio el día del ángel del Señor. El sustituto, es decir, quienes estudiaban con nosotros ya este capítulo en Génesis, eh, entenderán todo este pasaje, y si no lo han estudiado con nosotros, se lo recomiendo porque nos tomamos un tiempo para analizar todo este pasaje, porque es profético, habla de diversas profecías y es muy importante entenderlo en su contexto completo. En este momento, este es el momento que leemos aquí en Génesis, en que Yeshua se está refiriendo al decir que Abraham vio su día y se gozó, porque aquel carnero que representa a Yeshua fue el sustituto del sacrificio, como lo fue Yeshua en su sacrificio por el perdón de los pecados del mundo. De manera que aquel sacrificio que hizo Abraham representa el momento de haber visto a Yeshua, y por eso dijo Yeshua que Abraham se gozó. ¿Por qué? Porque su hijo vivió. Finalmente, dice Juan 8, capítulo 57, perdón, versículo 57. Dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Se dieron cuenta cómo no entendieron de lo que estaba hablando. Por causa de tener este juicio, este grupo de judíos, para que no les fuera revelado el Mesías, simplemente recibieron las palabras de Yeshua en la carne, en un plano físico y no espiritual. Ellos estaban entendiendo las palabras de Yeshua simple y sencillamente en un aspecto cronológico. Por eso, para que tú entiendas la doctrina de Yeshua, debes ser consciente de que, de que su enseñanza es espiritual, y en consecuencia estamos llamados a adquirir un discernimiento espiritual, la capacidad de entender el mundo espiritual, lo cual es un don que solo el Señor le da a las personas, Dios le da a las personas. Dice el verso 58, de ahí de Juan 8, dice, Yeshua le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí Yeshua nos traslada al principio, desde antes del principio. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta expresión en el hebreo tiene una fonética y dice Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Y es muy importante. Más tarde por ahí se los voy a poner, les voy a poner esta fonética, esta transcripción en los grupos para que ustedes lo vean, porque es importante que entendamos, hay una palabra en esta expresión, hay una palabra, la palabra et, cuando dice Bereshit bara Elohim et Hashamayim, y esta palabra, después de la palabra Elohim, Bereshit bara Elohim, es decir, en el principio creó Dios, enseguida de la palabra Dios, que es Elohim, ¿sí? Dice la palabra et. En la escritura hebrea es un término hebreo que no se traduce, no tiene traducción, sino que solo se usa para indicar que un objeto al que se hace referencia es específico o general.
Este término aparece representado por el alfa, por las letras Aleph, que en el alefato hebreo es la primera letra, Aleph, y también por la letra Tav, que en el alefato hebreo es la última letra, Aleph, Tav. Entonces la palabra et aparece representada por estas dos letras. Lo que en el alfabeto griego, ya hablando de alfabeto griego, para que entendamos lo que en los textos del Nuevo Testamento podemos leer, se traduciría como el alfa, aleph, como el alfa, y la omega, como la letra tav, la última. La primera letra del alfabeto y la última letra del alfabeto. En este sentido, esta palabra refiere directamente a la expresión de Yeshua en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 8, cuando él mismo dice, yo soy el alfa y la omega. Es como si dijera en el hebreo, yo soy el aleph y la tav. El principio y el fin, dice el Señor. Él es el que dice, el que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Está hablando de una existencia permanente, el que siempre existe. Y como podemos ver en este versículo, aparece la palabra que se describe originalmente como Elohim y es la palabra el Todopoderoso. Y la palabra Elohim es una palabra plural, como ya lo habíamos visto, incluso lo analizamos en el estudio anterior. Es una palabra hebrea que es una palabra plural y que si se pretende traducir literalmente, se traduciría como dioses. Sin embargo, en el caso muy específico del hebreo, siempre que se hace referencia a Dios, es una referencia al Todopoderoso, como ya lo vimos en la definición original de la palabra. Y por otro lado, en el sentido más antiguo que tiene que ver con el pictográfico, con el hebreo pictográfico, conocido como el paleohebreo, el término et, ¿sí?, que aparece después de Elohim, que se encuentra representado por las palabras Aleph, Tav, se encuentran representadas en esas dos palabras, letras, en el caso de la Aleph, por la cabeza de un toro, ¿sí? ¿Y qué representa? La fortaleza, el todopoderoso. Y también la letra Tav, que se encuentra representada por el elemento pictográfico de una estaca o lo que pareciera ser una cruz. Es decir, en el término hebreo et, que vemos enseguida de la palabra Dios, o en el hebreo Elohim, están representados el Padre y el Hijo. El Padre como el Todopoderoso y el Hijo con la señal de la cruz. Impresionante. De manera que a partir de la mitad del primer versículo de la Biblia, fíjate nada más, Dios nos está anunciando que en todo lo que vemos escrito en la Biblia está plasmada la esencia de Yeshua. En cada pasaje vemos al Hijo, ¿sí? Y el poder ver esto es una hermosa bendición, una maravillosa bendición que nos permite confirmar que efectivamente Yeshua es antes que fuese Abraham. Lo que aquellos estudiosos que se decían sabios, judíos, que no creyeron, pues no entendieron. ¿Por qué? Porque no creyeron. Así que cuando Pablo dijo que en Yeshua subsisten todas las cosas, habló de una afirmación que trasciende la mente finita del hombre, porque Pablo se refería a lo que conocemos actualmente como las leyes del universo, que en física tratan de explicar
precisamente cómo es que subsiste el universo. Pero que al pretender explicar este gran evento, pues bueno, hacen su mejor esfuerzo los científicos, por supuesto, pero solo han llegado a exponer diversas teorías que nunca han podido ser comprobadas. Se quedan como teorías. Y esto nos dice que la soberbia del hombre incrédulo le aleja cada vez más de la posibilidad de concebir la gran verdad de que Dios es soberano y de que todo lo que existe solo subsiste por su poder. Regresamos a Colosenses 1. Vamos a continuar y dice el verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Sigue hablando de Yeshua, del Hijo de Dios. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Yeshua es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Desde el Antiguo Testamento esta afirmación nosotros la podemos ver reflejada alegóricamente de distintas formas, como las escrituras refieren al pueblo de Dios. ¿Ok? La iglesia, la esposa, el pueblo de Dios, y lo identifican también como una familia, el reino, la vid, el rebaño, la novia, etc. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento, esta alegoría cambia al describir al pueblo de Dios como el cuerpo, en sentido alegórico, como un cuerpo, y que la cabeza es Cristo. Esta diferencia que vemos en el Nuevo Testamento expone la forma en que los miembros de un cuerpo responden o deberían responder a aquello que les domina. ¿Ok? Es decir, en términos orgánicos, hablando en términos orgánicos, todos los miembros de nuestro cuerpo responden al cerebro. ¿Están de acuerdo? Bueno, hablando de la cabeza, de nuestra cabeza, en términos fisiológicos, en base a para entender un poco mejor, que nos quede más claro, en la base del cráneo se encuentra una glándula muy importante, la glándula pituitaria. Esta glándula es una glándula pequeña, ubicada cerca del cerebro, y es parte del sistema endocrino que regula las hormonas. Regula las hormonas del cuerpo. Y esta glándula también se conoce ¿cómo crees que se le conoce? La glándula maestra. Importante, porque debido a que libera hormonas que, entre otras cosas, controlan el crecimiento del cuerpo, dispone cierto comportamiento. De esta misma manera es Yeshua el que genera nuestro crecimiento. Él es quien guía y gobierna la iglesia. ¿Qué nos dice esto por otro lado? Si Pablo habló de esta manera, en ese sentido, alegórico, hablando de que Yeshua es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, hablando en términos físicos, fisiológicos, es muy claro que todo aquel que hace algo diferente a lo que está disponiendo la cabeza, a lo que está mandando la cabeza, la glándula maestra, simple y sencillamente no es parte de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque no pudiera ser parte. Simple y sencillamente no hay una conexión entre la glándula pituitaria y este órgano. En ese sentido, todo aquel que es parte de la iglesia de Yeshua es parte de un cuerpo, de este cuerpo.
y en consecuencia debe responder a lo que establece la cabeza, que es Yeshua. Quien no lo hace así simplemente no es parte de. No es que alguien se esté encargando de hacer separaciones. Nosotros no somos nadie para eso. Las reglas están puestas. El que las sigue es parte. El que no, no es parte. Punto. Se acabó. El apóstol Pedro, exponiendo esta relación de Yeshua con la iglesia, también habló de otra alegoría hermosa, hablando de piedras, de rocas que conforman una casa espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del verso 4, dice, acercaos, dice, acercándoos a él, piedra viva, hablando de Jesucristo, hablando de Yeshua, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué desechada por los hombres? Porque está refiriéndose a cierto grupo de hombres que no creyeron en él, que no creyeron en el Mesías. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, está hablando de ti, de mí, de todos aquellos que son parte de este cuerpo, sed edificados como casa espiritual. ¿Cómo edificas? ¿Cómo edificas una casa? Pues pones sobre una piedra, sobre un cimiento. Primero está el cimiento y sobre el cimiento vas colocando piedras, tabiques, etc. Vas haciendo los muros. Pedro habló de esta alegoría. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, esta edificación no significa simple y sencillamente que estés ahí, que te sientas parte y ya. No, debes tener un propósito y ese propósito está definido por la forma en cómo te estás edificando, cómo estás siendo edificado, cómo estás siendo colocado junto con las otras piedras. Tú no puedes salirte de la plomada que avienta el trabajador, el albañil. Debes mantenerte alineado a ese muro, a esa edificación. En eso consiste la edificación, en tener mantenerte colocado en una posición específica. Y no pretender como que hacer tu propio muro aparte, que no tiene ningún sentido, no sostiene nada y no está sobre el cimiento. Los muros están sobre el cimiento y estos muros están siendo colocados, las piedras están siendo colocadas para edificar esta casa espiritual y en consecuencia siendo un sacerdocio santo. Está hablando Pedro también del propósito de esta edificación. Debes ser edificado porque de esta manera en que estás siendo edificado, colocado en estos muros espirituales, de esta casa espiritual, es como vas a cumplir tu propósito de ser un sacerdote, de ser un sacerdocio santo. ¿Qué significa esto? Que tienes que tener la condición de poder edificar a otros, de poder sostener a otros en un momento dado. No que seas el cimiento, no, sino de que estés colocado en la posición correcta para que otros puedan ser colocados sobre ti. Esas son las piedras, eso es el propósito de las piedras que están siendo con la que se está construyendo una casa. ¿Y con qué propósito final? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todos los creyentes tenemos una responsabilidad que cumplir y al formar parte de este cuerpo que es la iglesia de Jesucristo,
¿sí? Lo hacemos. Y la característica más importante de un cuerpo, ¿cuál es? La unidad. La unidad. Las piedras, los tabiques, aquello que está siendo construido debe tener una unidad para mantenerse fuerte. ¿Y por qué es necesario que se mantenga fuerte? Precisamente por las acechanzas del mal. ¿Por qué? Porque aquí está buscando dónde hay fallas, dónde hay fisuras para comenzar a generar conflicto, problema. Pablo envía esta carta a los colosenses con ese propósito, de que se mantengan unidos los colosenses, de que desechen doctrinas, enseñanzas ajenas y peligrosas para su fe y que a final de cuentas los debiliten en esta construcción de esta casa espiritual, sino que se mantengan fuertes, unidos. Verso 19 de Colosenses 1 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Continúa hablando de la deidad de Jesucristo. Todo este poder del que Pablo ha hablado en este capítulo no fue dispersado entre varios seres, como sucedió con Moisés en aquella ocasión que llegó el momento en que necesitó ayuda, apoyo, ¿y qué fue lo que sucedió? Bueno, el Señor dispuso que su espíritu se dispersara entre 70 hombres, algo así me acuerdo, 72 varones, 70, que al final de cuentas ellos estarían dispuestos para apoyar a Moisés, ¿sí?, en la enseñanza de la Escritura. Y van y le dicen a Moisés, están profetizando, ¿quieres que los vaya y los calle? Dice Moisés, entendió a Moisés perfectamente, dice, quisiera que todos profetizaran, quisiera que todos entendieran. Bueno, en él sí, porque fue hombre, fue un mortal común y corriente, ¿sí? Pero en Yeshua, la diferencia es de que siendo hombre, él continuaría, él retomaría su condición de deidad al lado del Padre, a la diestra. Por esa razón, es importante que entendamos que este poder que fue depositado en Jesucristo no fue dispersado entre varios seres, sino que se encuentra concentrado en Yeshua. Y de ahí la importancia de comprender que no necesitamos de algo más, como por ejemplo, en el tema, hablando de otras religiones, por ejemplo, la religión católica, en donde se han creado doctrinas acerca de otras deidades, otros santos a los que se les venera, se les adora, se les rinde culto. Ustedes saben, hay muchos santos de los que se hablan. Yo no me sé los nombres, pero hay muchísimos santos. Los más importantes de las deidades que se ha enseñado a venerar, la Virgen, por ejemplo. Todavía no se entiende qué propósito tuvo Miriam, porque fue su nombre original hebreo, Miriam, a la que se le conoce como María, quien en su momento fue madre de Jesucristo. Podemos ver en los propios evangelios que a Miriam jamás se le veneró, ni mucho menos, eso sí, fue un instrumento de mucha honra, por supuesto, tuvo este gran honor, ¿sí?, de recibir a Yeshua. Pero fuera de ahí, así como tampoco se describe en las escrituras que se tenga que celebrar el nacimiento de Jesucristo, pues tampoco se describe que se tenga que venerar a la madre de Yeshua, y mucho menos con esta gran mentira que se ha dispersado acerca de su virginidad perpetua, porque pues para nada los propios evangelios te dicen que Yeshua tuvo hermanos. Describen los evangelios cómo es que
El marido de Miriam, de María, José, finalmente no la tocó, la respetó, sino hasta después de que tuvo a Yeshua, de que engendró, perdón, de que nació Yeshua. Entonces continuaron ellos con su vida marital, continuaron como cualquier pareja normal de matrimonio y que tuvieron más hijos. Se describe en los evangelios como se habla de los hermanos de Yeshua que no le creían, incluso. En fin, en fin. Una vez más, todo este poder del que Pablo está hablando en este capítulo no fue dispersado entre varios seres, entre otras deidades, santos, ni mucho menos, sino que siempre se encuentra centrado en Él, en Yeshua, solamente, y de ahí la importancia de comprender que no necesitamos nada más, ni de otros seres, ni de otros santos, ni de otros ángeles, ni de otras deidades X falsas para cumplir nuestro propósito en la vida. Tú no necesitas otra cosa más que a Jesucristo, más que a Yeshua y el Padre. Si tú crees en el Hijo, crees en el Padre. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque en Yeshua habita toda la deidad. Colosenses 2, verso 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Verso 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.